Ya. Hola a todos, comenzamos con un capítulo número 3 de Quien quiera nos escucha. Estamos muy felices hoy de comentar la película chilena Largo Viaje de Patricio Caulén. Es ficción, dura 88 minutos y data de 1967. El guión es de Patricio Caulén y Javier Rojas y nos muestra a Santiago con sus singularidades y contradicciones. La narración sigue el recorrido de un niño que vive con su familia en un conventillo en el centro de la ciudad y que espera con ansia la llegada de su hermanito. El bebé nace muerto y la alegría se transforma en lamentos. La película toma como base de su historia la creencia popular del velatorio del angelito y el itinerario del niño que deambula por los bajos fondos de la ciudad de Santiago. Bueno, vamos a comenzar viendo juntos una escena. Ups, ¿la ven? Sí. Sí. Ya. Oh, ya. Mi pregunta es, ¿qué sintieron al ver una película de hace 53 años atrás? Y si se sintieron identificados con algo. Brígido que son tantos años atrás. ¿Quién quiere partir? A mí, yo puedo partir. Dale. Me gustó en ese sentido que haya sido una película que haya mostrado como cosas tan costumbristas y que haya quedado como para prosperidad algo que está prácticamente extinto, que es como esta ceremonia del angelito, que en verdad ya es muy raro que ocurra y que solo podía funcionar en un contexto donde la gente tenía guagua sin tener que ir al doctor, ¿cachai? Como teniéndolo en la casa, cosa que ahora obviamente ocurre, pero en un grado muy, muy menor en la sociedad chilena. Entonces creo que el registro de eso es bastante valorable. Es interesante que sentí que la película estaba hecha solo para Chile. ¿Sí? Eso. Mm. Yo encontré, como por otro lado, súper interesante que todavía se pueden reconocer hartos lugares y que hay hartas cosas que yo creo que siguen parecidas, como que cuando entran a ciertos como locales comerciales o cosas así, son cosas que uno todavía ve y claro, yo creo que lo más obvio es que en 50 años haya cambiado mucho Santiago, pero creo que me llamó más la atención cómo hay lugares que siguen siendo muy parecidos. Avenida La Claro, Paz, Avenida La Paz llegándose al cementerio, muy similar, todo el sector en torno a La Vega,
y varios lugares que muestran que son bastante reconocibles y efectivamente es un largo viaje como que cruza Santiago de un lado a otro muy distinto, pasando por estos lugares. Y yo creo que me impresionó más cómo algunos lugares no han cambiado tanto. Claro, pero por eso me refería a que siento que es una película para personas que conocen Santiago, por lo menos. Sí, Porque si me no pasó. conocí Santiago, no tenía esa referencia de y todos los lugares distintos que hay, Claro. y Sí. podría haber estado todo pegado, si es que no Eso iba a conocí Santiago. acotar. Yo anoté que consideraba que esta era una película muy santiaguina en realidad, más que chilena. Porque es Sí, para de acuerdo. Santiago, ¿cachai? Como que yo, de hecho, anoté muchas veces como lugar que conozco, pero que no sé cómo se llama y que el Nico va a saber cómo se llama. En muchas partes, porque era como, ya, obvio que he pasado por ahí, pero ni idea, no me acuerdo cómo se llama ese puente, ¿cachai? Y algo que me llamó mucho la atención de la película, y con lo que quizás yo más me identifiqué, era como esta cuestión del niño caminando por su ciudad. Que yo creo que es algo que yo hice más en Antofagasta que acá en Santiago, como cuando era chica, y con lo que sí me pude sentir identificada. Pero es porque Claro, yo no siento que es como un Santiago que yo no viví, ¿cachai? Como que el Santiago que yo viví ha sido como arriba en el auto, como estudiando, pero como que la niña que se pierde por la ciudad es como la niña de Antofagasta. Entonces como que igual Claro. me produjo en ciertas escenas un poco de desapego la película, porque era como, ya, ¿y qué pasaría si yo estuviese viendo una película en Antofagasta? Quizás me identificaría más. En ese Claro, sentido, no sé pero si se puede hablar de la escena final, o esto es Sí. como contra Sí, spoilers. no, Ya. no hay spoilers No, en para. una película de 50 Que años. me pasó lo mismo con la escena final, que como una persona hacia el cementerio, porque hay el cementerio de turistas, y dice, ese cierre del cementerio, y ese cierre cierra toda la película, y es como que Claro. de verdad ata como el hilo de la película, y si no sabes que el cementerio no se te cerró, ¿cachai? No, pero sí aparece antes. Yo no, Aparece antes. Tengo No que aparece decir por que- Pero no dentro. aparece tan claro como Aparece el pasa en la cementerio misma por toma. dentro. No aparece la toma desde afuera, que son Sí, puede muy ser. distintas, ¿cachai? Claro, Es es la que puerta se versus la ven las estructura. No, pero las la puerta esculturas de la plaza, pero no Sí. tanto. aparece lo mismo, no Sí. solamente que en otro es como un primer plano y ahora es muy de lejos. Claro, pero se ven como dos cosas completamente Claro. distintas, ¿cachai? yo tengo que Tú decir lo que reconoces porque lo conoces, eso, ¿cachai? Claro, pero Pero yo creo eso que concuerdo con el punto de Chino, no estoy diciendo que sea algo malo ni nada, sino que es una película muy santiaguina, ¿cachai? Sí. yo claro, opino lo contrario. Creo que tienen el ¿En estilo serio? porque ya conocen Santiago, pero si vieron esta película y pasa en un lugar, no sé, nada que ver, Argentina o cualquier otro país, el hecho de que al niño le pasan infinitas cosas y camina todo el rato, que es un largo viaje. O sea que da lo mismo si Sí, se grabó es juntos. verdad. Pero para mí si todas las veis cosas que le Santiago, pasan Ustedes al... saben dónde está como espacialmente y no pueden dejar de pensar que sí fue un largo viaje. claro, Igual pero cuando si el quizá santiaguino no cacháis que es el Mapocho, ponte tú, creo que está en abajo del puente del arzobispo. Sí, O pero, Que el que puente lo no- cambiaron, en verdad no es donde está ahora. pero No, y la independiente película de es un eso, panorama. pero Está independiente lleno de de eso hay una escenas variedad. intrascendentes, como, no sé, la escena con que parte la película de estos gallos que están disparando a los pájaros, o qué sé yo, o después la escena, la misma que mostraste tú, de ese personaje, o la gente con que se relacionaban. Había una señora, me acuerdo, que vuelve a su casa y uno no entiende si es que llegó el marido, o el marido del vecino, no sé si se acuerdan de esa escena al principio. Que Es Sí. que hay dos hombres dentro de un departamento y te muestran como una clase como media, me imagino, y al principio parte de una clase alta, pero como que al final hacen como un panorama como de miles de situaciones de Santiago que ni siquiera se conectan y como que esa es la gracia. como dejar No, todo igual, registrado. Pero Es si como todos se una conectan. película media pero... Yo no, documental en No, ese sí sentido. se Todos se conectan, conectan. pero Todos Pero, se se conectan. topan. pero qué tanto, Claro. Lucas. Claro, no pero es que creo también que- hay que pensar que es una película pre-UP y que en verdad harto de lo que muestran era también para mostrar las diferencias de clase Sí. que había en Santiago, Sí. No, que o en sea, ese por momento favor. eran aún más brutales que las que hay ahora. O sea, ahora todavía hay unas diferencias brutales, pero la pobreza en ese tiempo era incomparable con la pobreza ahora. O sea, lo que yo encontré interesante era el hecho de que en el fondo toda la película, o para mí la existencia de esta como pareja como adinerada, era justamente eso, como marcar las diferencias de clases sociales y que justamente se daban como en la remodelación del eje Bulnes, que era como toda la problemática de que el conventillo lo iban a sacar porque iban a hacer como una de esas torres, que como el mandante del edificio era justamente este como tipo como ricacho, y en ese sentido como yo quería volver un poco cerrando ese punto como de que el tema de las diferencias sociales es como importante.
a tu pregunta inicial, Vale, sobre como el tiempo y los 50 años, yo creo que como la pátina de la película hace que sea mucho más sexy y como poco comparable con las otras películas que hemos visto. Como que me pasaba que entraba dentro de como otra categoría, desde, por ejemplo, la forma en la que se acoplaba el audio al video, que en muchos casos como que no calzaba. En un minuto Mucho. hay una escena en la que están bailando y se caen, y se rompe la guitarra, pero sigue sonando la guitarra, Sí. y como ese tipo de descansos que uno dice como, si fuese una película de hoy en día no se lo cantáis, pero ahí como que es sexy porque tiene 50 años y es excelente. Y No, eso pero me... en este tiempo también ya existía la televisión a color y ya existían las películas a color. Piensen que El Sí, Padrino 1 es del 72, o sea, son 5 años después de esto, y es una película que tú la ves ahora y tiene una calidad, pero increíble. Claro. El tema es que era un cine muy, muy independiente, muy, muy bajo presupuesto, que ni siquiera lo pudieron revelar los rollos en Chile porque no tenían la tecnología para revelarlo en Chile, lo revelaron en En Argentina. Yo vi Argentina. De que, verdad, yo leí que incluso era como de las películas que había tenido más ¿Presupuesto? presupuesto segura. claro, Chile, O pero sea, pero en considerando para Chile. la época en local. Chile, claro. Es Claro. Por que eso. esa es como la diferencia. Ojo, Oigan, igual Chile, esta es una película que se hizo con Chile Films, y Chile Films tiene películas, videos a color que ya son de esos años. Como que deben haber más variables. Yo creo que incluso tiene que haber alguna especie de elección como... Yo creo que Yo, sí, creo, puede yo ser quiero creer que hay decisión una especie de elección estética. como estética, porque encontré Sí. que estaban, a diferencia de otra película en blanco y negro que vimos antes, que es la primera del podcast, que es Ella es Cristina, que también comentamos la decisión sobre si fuera blanco y negro o no. Esta encontré mucho mejor trabajado como las luces y sombras. Cuando las calles en la noche, la iluminación era súper dramática en algunos casos, cuando ellos entraban, las sombras súper largas en algunos momentos. La cara de la mamá, Sí, como o sea, La escena blanca bajo el y túnel. como media Bajo el túnel del ceja puente. negra. sí, como que encontré Claro, pero que... esta es una película que estuvo grabada inicialmente en blanco y negro. Pues Ella es Sí. Cristina fue una película que está grabada a color y que la Claro. repasaron a blanco y negro y hicieron una corrección de color en blanco y negro. Pero una película que fue grabada a color. Independiente de eso, mi Veamos. comentario es que creo que esta película estaba mucho más consciente de que era en blanco y negro, quizás, que Ella es Cristina, que es una película que decidieron hacer en blanco y negro. Como que siento que la iluminación en esta película, 50 años más vieja que la otra, era infinitamente mejor, independiente de que uno entiende que hay una diferencia como de años que quizás tenían otras posibilidades, pero incluso con esas limitantes encontré que le aportaba caleta, como en muchos momentos. En las imágenes nocturnas se veían muy bien para ser una película antigua, estaban en la calle y se entendía perfecto. Y el tema del audio, gente que sabe cosas técnicas. Yo tengo algo que decir al respecto. ¿Qué cosa? Yo tengo algo que decir al respecto de eso. Dale. Ujú. Que como decís tú, el audio era evidentemente doblado, ¿cachai? O sea que le tuvieron que grabar encima todo el audio nuevo de la película, pero lo que encontré que fue una gran pifia técnica fue que todo el audio lo grabaron como en la misma caja de sonido, ¿cachai? A la misma distancia del micrófono. Como que de repente el cabro chico estaba, como estaban, no sé, pues el cabro chico es de una toma aérea y se escucha fuerte cuando el pendejo está hablando el secreto a su abuelo en el oído, ¿cachai? Como que no había diferencia de sonido y eso es algo que sí se puede hacer y que sí se hacía mucho antes de esta película, ¿cachai? Entonces Fallar. ahí fallaron. Pero en esos años sí se grababa el audio distinto a la imagen, como que no fue, según yo, una decisión haberlo grabado No, para nada. aparte. Claramente una limitante. Oye, yo quiero responder muy rápido la pregunta de la Vale. Yo no me sentí muy lejana a la película, no pude, ¿cómo se dice? Como Empatizar. reconocer o asociar nada, o sea, muy pocas cosas. Sí. Ni el funeral, ni las calles, ni, no sé, ni el Yo contexto. empaticé caleta. También sí, puede ser por la Consu que no pasé mi infancia en Santiago, Sí, pero eso no. debe ser. Tengo Otro una mundo para mini mí. pregunta Me sentí en un documental. con sus respuestas, porque muchos dicen que quizás no es una película para Santiago, pero no creen que quizás estas ganas de reconocer el espacio urbano sea solamente por nuestra carga de estudiar arquitectura, porque Sí. quizás si uno lo viera Y ser de Santiago. de otro país le llamaría la atención, oh, Chile en verdad, pucha, tenía estas casonas en la mitad de estos edificios, en la mitad de la...
Es Se que yo no va. sé si la trama de la película es lo suficientemente única o interesante como para llamar la atención a alguien que no conoce Santiago. ¿Tú crees que la carga histórica Como, la que...? no, a mí me pareció que es una trama simple, ¿cachai? Como, no una historia complicada. Y que al final la gracia de la película es como el panorama y el gran viaje que se pega el cabro por todo Santiago, ¿cachai? Y como uno va viendo cómo era la ciudad antes, a mí me pasó que Claro. muchas veces como la Javi, no me sentía como ahí, no sé cómo decirlo, Cercano. como claro, no sentía como que fuera Chile, ¿cachai? Porque como que todas las costumbres eran demasiado ajenas, para mí el funeral lo encontraba una fenomenalidad, pero Oye, y eh, Creo que hemos vivido realidades distintas, porque Yo, yo me sentí, o sea, ujú. yo he estado en lugares así ahora, o sea, yo creo que distintas personas se deben sentir como No, de reconocidos todas de formas maneras. distintas, ¿cachai? De Yo, todas maneras, pero onda, en creo, a lo verdad, que iba así para terminar la idea es que claro, como que cuento que los atractivos son como ver Santiago, independiente si te identificáis o no, pero no sé si le atraería a alguien argentino, ¿cachai? puede ser. Como, yo Ay, difiero, ¿no? Yo siento que sí igual, es Yo atractivo también porque ponte difiero. tú las tomas, no sé, pues cuando están tomando bajo el puente la gente que vive en la calle, la cuestión, y se genera esta pelea, llegan los pacos. A mí me importó un comino que sea el puente del arzobispo, ¿cachai? No me acordé, yo soy que vivo al lado del puente. Pero lo que importa ahí en la toma no es el Mapocho y el puente del arzobispo y si lo reconozco o no, sino como la urbanidad de todos esos puentes que se ven como uno después del otro y cómo los veis, ¿cachai? Como que ahí abstrae un poco la idea del puente, que nosotros estamos tan atraídos porque hubo arquitectura, hubo Santiago, pero si dejáis de lado un poco eso, sigue siendo atractivo en la película, Sí. ¿cachai? No sé si De la trama acuerdo, completa, Creo pero de que esas acuerdo. ventanas No, sí mantienen su interés, ¿cachai? de acuerdo. Y el Eso. registro general que hay de toda esta situación, o sea, te hablan de la situación de la prostitución en esa época, ¿cachai? Te hablan también de la situación, no sé, pues, de los jóvenes en situaciones más de calle, situaciones más vulnerables. Por eso lo que decía antes, que creo que es interesante como con ese ejercicio de registro, y en ese sentido es fácil decirlo 50 años más tarde porque quizás la decisión fue algo nada que ver, pero el blanco y negro le pega pero ya brutalmente bien. yo sí, creo yo que un encuentro poco lo que, que... dale. Dale. No, que me pareció que la película es como una buena radiografía Mm, histórica, como de un momento, da lo mismo si es Santiago, como que a mí yo creo que hubiese disfrutado la película igual si hubiese sido Buenos Aires, como, o sea, yo igual reconocí parte de Santiago, pero en general son partes de las que reconozco más de haberlas caminado ahora, como adulta, más que como niña, entonces yo no tengo esa como relación tanto como de algún, como más, como de una memoria de haber caminado tanto por esas calles cuando chica, o algunas veces sí, pero no como para que fuera algo cotidiano, pero independientemente de eso, encuentro que es una película súper interesante a nivel como de radiografía y que incluso te permite como verlo desde afuera, y por eso yo encuentro que todo la historia que arma el niño, su viaje, los personajes con los que se encuentra, los lugares en los que entra, da lo mismo, o sea, a nosotros nos interesa porque estamos en arquitectura, pero si no, la historia de por sí también yo encuentro que es súper interesante, como cómo reacciona esta como peluquera que le compra el completo y después como la prostituta igual como que lo cuida, como a pesar de que no le permite como hacer plata ese día, hay una serie de otras como intereses que aparecen en la parte de la ciudad que son independientes de que la película sea santiaguina o no, yo creo. Sí. de acuerdo, mira, puedo agregar una cosa como siguiendo con eso mismo, por lo mismo, porque tú pusiste la palabra, a mí no se me ocurre con la radiografía, la película podría ser la misma película cada 50 años y sería más interesante que la cresta, y podría hacerla si quería en todos los países de Latinoamérica, y quizás a ti te interesaría mucho ver Largo Viaje en Perú y en Bolivia, porque el director, me imagino, te quisiera mostrar cosas distintas, y al final es eso, o sea, como, eso es lo que yo rescaté de la película al final, como más que mostremos la imagen de Santiago o mostremos como una historia que siga algún ritmo interesante, ese registro del tiempo. O sea, y de hecho sería una iniciativa interesante grabar la película de nuevo en la realidad de hoy día. Sería Pues muy según buena. yo, eso fue un poco lo que, no sé si estoy bien o no, pero lo que dijo Luca al principio, que como que la trama de la película es como un poco secundaria, versus como Mm,
su propósito que tiene como documental, no de espacio arquitectónico, pero como de las tradiciones, de cómo eran las clases sociales y todo. Porque yo, no sé, yo vi esta película con mi papá y me dijo esto de los funerales, que era muy común, duraban 3 días, la gente iba ¿Como invitada a lo comer del carrete? Sí, duraban 3 días los Ya. funerales, invitaban a gente No a un cantar y carrete, todo. un funeral, Lucas. Un funeral. Es que, sorry, Pero- eso fue lo que, lejos, lo que más me impactó la película. Sí, A mí igual. y yo tampoco caché que eran tan... Mm. Pero me dijo que en esos años ya no era tanto, que solo se hacía en los pueblos, entonces igual es raro que haya pasado en Santiago, y según yo ahí ya es como un propósito como fuerte y claro de querer mostrar la tradición, más que como hacían a los funerales en esos años. Ahora, Sí, yo así. considero que mostrar la tradición es la trama. Por O sea, eso, mostrar como todo que tiene esto, una no, carga más Yo creo que documental no. que... ya pues, pero no creo que sea ni un segundo plano. O A sea, eso le da voy, como como el que 20% del tiempo a la sí, película es el funeral, ¿cachai? Sí, Ujú. sí. y está todo centrado en Entonces, eso. igual cuando yo Right. me refería, por ejemplo, que yo me sentí identificada cuando chica estando en Antofagasta, me refería que más allá del panorama o del imaginario de Santiago, uno, en términos de, no sé si de las tradiciones, así, porque igual fue entretenido después comentar la película con mi mamá y que me contara cómo muchas de estas tradiciones sí las vivieron mis abuelos, por ejemplo. Entonces, sí es algo chileno, que no es exclusivo de Santiago, y como decía la Javi, se hacía en los pueblos y todo eso, entonces como interesante en ese sentido. Y por eso yo también puedo decir, como yo era una niña chica que también se perdía en la ciudad de Antofagasta cuando era chica y que caminaba por el mercado central, no sé, como que Claro. la trama la encuentro más chilena, pero el panorama es santiaguino. Es como Ujú. eso. Pero por eso me parece interesante la propuesta de Nano, como que podríais la trama del largo viaje tenerla en distintas partes con distintos panoramas. Oye, Veamos quería esta parte. Una comentar versión dos en cosas sobre la París. intencionalidad, si me permite. Veamos esta parte y seguimos comentando. Ya, dale. ¿La ven? Sí. Van a No, banear. lo siento, pero es Pon que audio. Pon Pon el audio audio. ahora. está súper, estamos hablando de todos los temas, pero me gustaría volver a qué opinamos de la propuesta escénica más allá de que es Santiago. Sí. Quiero probar si se escucha así para que no sea sin audio. Si no podéis describir lo que te interesa. No sé, como- ¿Se escucha? Sí. Oiga, amigo, con ese bultito no lo puedo llevar, ¿ah? Déjelo nomás. Está bien. Nico, atrás. Si sube el inspector, se baja. Ya, gracias. Bien. Ya, cállate. ¿Y tenéis que pagar los bues? Toda la noche para nada. No vi ni una. Pucha, ¿no? Siéntese. Muchas gracias. Ya. Bueno, yo anoté algo de esta escena cuando la vi. Anoté qué onda la vieja tera de la micro. A mí me Bueno, llamó la atención. sí, Sí. el weón viene de tener un día de mierda y la vieja así, no sé, como que le leyó la mente y lo pañó a fondo. Así. Sí. Sí, como que le pasara el asiento fue. Yo igual lo encontré súper decidor, porque en verdad estaba arrugada la vieja. Como que era. No sé, era una escena extraña. Como- Sí, Ya, no, pero venía como con un ataque. culturalmente Estaba claro eso y que el lo tema estaba que... pasando. Ah, perdón. No, dale. Culturalmente eso y se suba con un muerto, o sea, como que higiénicamente curiosísimo, y no sé, si es que lo muestran es porque pasaba nomás, pues. Igual, yo Bueno, no podría- habían carroza, yo creo. Sí, sí había, de hecho sí salen entre medio. Sí, po. Una Ah, cosa, verdad, sí. lo que pasa en la noche anterior, y antiguo vuelvo a lo que muestra la Vale, pero lo que pasa en la noche anterior es un velorio, y los velorios en las casas todavía se hacen. Y no, Ujú. o sea, y claro, no tendrán ese como, esa, Sí, y por se hace en flor. Santiago, o sea, claro, es menos común cada vez, pero se sigue haciendo,
y todavía tiene esa como instancia de que donde la gente se encuentra después de verse mucho tiempo. Creo Sí, que, pero de hecho, es más nueva la idea de encontrarse en un velorio como nos estamos acostumbrando a tener ahora que como se ha hecho toda la vida. No sé, era una acotación pequeña, porque creo que igual, para mí la película no era tan documental como más que decir, como para poner en el cine, en ese periodo, una al lado de la otra, todas las realidades que existían en la misma ciudad, que en ese tiempo todavía ocurrían literalmente en la misma cuadra, ¿cachai? Que eso es algo que no Ujú. pasa ahora. Para mí es una película más como de denuncia en el contexto en que apareció, más que documental. No sé. Mm. sí, es verdad. Igual yo siento que es como Ah, documental en el sentido de que ponte tú, Roma fue documental, que igual es más claro, anacrónico, en ya, este sí. momento es contemporáneo, pero en el sentido de que está mostrando una realidad media como igual Sí, fantasiada, ¿cachai? Porque igual se asume que la comunidad igual es una comunidad de actores, ¿cachai? Ese velorio probablemente ya no está ocurriendo tanto en Santiago, se muestra un Santiago que como que ya desplazó esas cosas y esto es un reducto que claro. probablemente está forzado un poco para la película, ¿cachai? Entonces es como un romanticismo sobre algo de lo que se quiere dejar un registro, pero no un registro documental, como decís tú, ¿cachai? Pero igual tiene algo de ese como ambiente documental. De hecho, un poco lo que quería decir delante sobre la intencionalidad es que hablaron de que esta película era en blanco y negro y compararon con otras. Y sí, por ejemplo, al mismo tiempo se hicieron en los 60, antes y después, muchas películas a color, gringas, ya Lawrence of Arabia, 2001 Dice el Espacio, otra realidad porque eran producciones de Hollywood, pero el mismo director y el mismo cinematógrafo también usaban películas a color, hicieron y grabaron películas a color. Entonces, que esta sea en blanco y negro también refleja un poco esa intencionalidad, de nuevo, comparándola con Roma, que también es en blanco y negro, quizás forzado, porque Roma es ahora y esto fue como en el momento, pero te habla como un poco de lo que intentaban como retratar, ¿cachai? Quizás ese filtro como medio romántico de la ciudad, que es como, no es necesariamente Ciudad de México, no es necesariamente Santiago, ¿cachai? Pero es como algo de las diferencias sociales que tenía en mente que querías denunciar a través de esta película, como decís tú, Nico, un poco. Bueno, mi pregunta, en verdad iba porque todo el rato estamos hablando de las situaciones que existían en la ciudad, pero a mí me gustaría rescatar qué creen ustedes que aún se replica en Santiago de hoy, rescatando como base la película y quizá mirando ahora. En ese sentido, algo que a mí me llamó mucho la atención es lo que decía Pipo, y creo que también lo menciona el Nico, que es como esta idea de una ciudad comprimida, que quizás también me lleva más como a provincia, por decirlo así, pero es como esta ciudad que efectivamente en una misma cuadra podía encontrarte de distintas clases sociales. Y no sé quién lo comentaba, Chino, creo que tú lo comentabas antes, como de que ahora Santiago es menos pobre o Chile es menos pobre. Y uno podría decir que quizás sí, pero yo también creo que tiene que ver con un tema de desplazamiento, que es lo que decía recién Pipo, que es como que desplazaste, empujaste como esta ciudad que en la película está apretada y que ahora yo siento que vemos exactamente lo mismo, pero desplazado, como extendido, como una ciudad que efectivamente creció horizontalmente. No. De hecho, ellos mismos lo están desplazando de su lugar de vida, es como un plot point del principio. También encontré súper interesante como que habían cosas que no, que la película tiraba, pero que no las desarrollaba a fondo, pero que daban para pensar igual, como no sé, que efectivamente cuando el niño se arranca es cuando vienen a echarlos del lugar. Entonces uno nunca llega a saber bien si es que él alguna vez va a volver o incluso vuelve y no se va a encontrar con nadie porque ya no van a estar, porque quizás los movieron a otra parte de la ciudad, los erradicaron. Entonces, como que ese tipo de cuestiones la película tenía varios, como no se sabe Sí, bien qué pasa con las como 800 lucas, no se sabe bien qué pasa con el niño cuando vuelve, no se sabe, como que hay varios momentos de Y ese vuelve el estilo niño. que yo encontré que le daban caleta de profundidad a la película porque no eran sí, para nada gratuitos y que igual daban para pensar más allá de la trama del viaje, como que eran cosas accesorias que pasaban siempre, que uno podía como completar después solo en la cabeza, pero que tenían, para mí tenían mucho sentido que estuvieran ahí y me gustaba eso como de que en verdad se cruzaran, que de repente dos personajes estaban juntos en la calle pero sus historias no eran la misma y después avanzaba y no sé, se cruzó esta galla con el niño y no sé, eso lo encontré como inteligente de cómo hilar la historia de todas estas personas en la ciudad.
Sin ¿Qué? Es mentir, que cada vez ¿no? que el niñito se escapaba de un lugar, dejaba como una historia inconclusa, que uno se Claro. quedaba diciendo así como, oh, ¿qué va a pasar con la plata? O, oh, ¿qué va a pasar con la familia? Sí. Siempre coincidía como cuando el niñito se escapaba y se encontraba con otro personaje. Sí. Mm. Pero a mí sí, la única hilada que me quedó un poco así como cojeando fue la hilada con, no sé por qué, pero con la pareja como rica, como la con más plata, la señora del pelo corto y el canoso. No sé por qué, me pareció más como menos lograda que las otras hiladas, pero me cuesta poder indicar por qué. Porque igual entiendo que el Sorry, mundo era... esa fue la parte que como que se le va volando la ala y la aterrizan en la cartera a la señora. No, 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 la primera escena que es de como este grupo de gente cazando palomas, que Ya el sé. mismo que el dueño o sea, que va a hacer la remodelación del eje Bulnes, que viven al frente, que es la escena que vimos al principio, donde la señora mira como a esta casona antigua con el Ya, conventillo, perfecto, sí. como, Pero ellos van después a comprar las palomas. sí, La no, como paloma, que, sí, que todo el rato sí. la pen- Yo, sí. Pero yo sí, yo sentí igual O sea, no vi cómo se entiendo que había muchos cruces, pero no sé por qué la sentí como más burda o más, no sé, que las otras. Yo- Y la... yo lo sentí un poco al contrario, Babi, como que sentí que estaba la trama de la prostituta, como que quedaba mucho más cerrada en el sentido de que cerraba como ¿cómo se llama? El amante de la esposa, el esposo también tenía un final, todos tenían un final, ¿cachai? En cambio, por ejemplo, tú, la prostituta y el jefe no tenían ningún final. Pero Sí, igual siento que son tramas secundarias a fin de cuentas, ¿cachai? Sí. Como que no es tan relevante si tuvieron un final o no. sí, No sé. No, De pero hecho, como que sobre lo que decía creo que Nico antes, como que incluso encuentro bacán que el final se siente un poco inconcluso, pero al Espera, mismo tiempo... no te adelantes del final. Oye, No tienen Nadie respondió la nombres pregunta de la tampoco, Vale en ¿sí? todo caso. No, ¿Ponen No nombre? importa. creo que no, nunca dicen un Es nombre. que yo Sí, no sé No, qué Es responde. tata, importante papá. también. nosotros. Bueno, me freno entonces. ¿Por qué? Es que yo creo que tenemos que darle al final un Su propia base sección. especial. Acuérdense que hay paréntesis. más Sí, no, preguntas. está bien. Así que Yo puedo veamos. responder la pregunta de la Vale igual. Yo Ujú. encontré en general, pero repítame la pregunta para usar las palabras correctas, si no voy a decir cualquier Es cuestión. que creo que la Vale ya quiere cambiar. Cambiemos la pregunta Quiero hablar entonces. del fin. Mira, Ya, quiero bueno, hablar pero del yo igual final. encontré que era pero una al mismo- película osada en términos técnicos. La encontré osada, encontré ¿Osada? que la toma de la Oye, guagua era increíble. hablando de reconocer lugares, ¿qué lugar era? ¿Este era la Plaza de Armas cuando era de concreto? No, ¿O a era ver, otro? avanza un poco A ver. más. Ponle play. Ya, voy a darle play. Silencio. Qué buena transición, muy bien. ¿Eso? No. No, No. eso es como... Según yo, ahí ya está Neiva. cerca de la pérgola de Está las como flores, ¿o imagen. no? Sí, Está en la pérgola de Sí, las flores, cerca de Flora. Avenida La Paz con Santa María. claro. Ujú. Ya, Un pero ahí poco más está. adentro ya, de hecho. Esa es Avenida La Paz, que es la calle que... Esa calle sigue estando muy parecido. Esas palmeras igual. todavía están. Esos adoquines así tal cual a medio aparecer siguen estando en algunas partes. Es horrible. O sea, digo, es Viste, terrible les dije como que Nico está iba a de lleno de saber. hoyo. No, esa escena es notable. Allá a la izquierda está el J. Aguirre, ¿no? Sí, eso Que no se está, notaba, que está no se igual. ¿Que no se notaba? Sí, según yo queda claro que es el cementerio. No, a mí No es no me porque queda lo Está la claro. conocemos. cruz A mí ahí no me queda arriba. claro que es un cementerio, me queda claro que es Es como el cementerio donde está la cementerio, pero es como un guagua. parque, Ahí es puro llegó. bosque. Después Pero de es que todo no el lo viaje muestran por pudo ese ir a dejar lado. las alitas. O se No, No murió. lo sí. muestran por ese lado cuando llega. Sí, sí, lo muestra. Entra por ahí mismo en la escena Muestra anterior. la Pero es entrada por verdad que es muy adentro. sutil. Podría no haberse Muestra la notado. entrada por adentro, por el otro lado, Nico, porque se ve el carro por atrás, como por atrás de la puerta. O sea, no es mi ánimo como negarte, pero al menos yo lo sentí así, como que eran dos lugares distintos escénicamente si no los conoces, ¿cachai? Sí, po. Yo Y entiendo que es rehuso mi difícil punto hacer al el clic. principio. Al principio dije que encontraba que la película de la Paz de Santiago lo refuto ahora como con todo lo que dijimos. Como que en verdad tienen razón, no es para gente de Santiago. Pero sí siento que el final queda más abierto si es que no lo conoces. Sí, es verdad. No, Oye, yo perdón, ahí caché. a la izquierda pregunta, ¿es un sitio Eriazo ahí, en ese minuto, lo que ven? A la izquierda sí. Sí, ahí Mm. estaría. No sé si ahora Según ni yo, ahí es antes, donde según yo ahora está el sí, como hospital, puro, ¿no? pero no sé si es que ha seguido creciendo más.
Porque por ahí está el servicio médico legal, de hecho, ahora. Según yo está construido. Me Gracias a la encantó película. el fin como en Century Gothic, así. Y como descentrado. A nadie más le perturbó que estaba como corrido. No, Ya lo que pasa es que la calle está No corrida, ¿no? está descentrado, la calle está corrida. No, ¿no? está al La centro. Calle no, corría, no, pero no. no, bueno, no sé. Esta Bueno, toma la los hicieron con drones un en esa dron. época eran Centrado caros. al fin y al cabo, ¿no? Bueno, esas cosas las hacían como a Oye, en mano, todo ¿no? caso, ¿cómo lo grabaron eso? O sea, ponen dos Un filmes palo uno encima del nomás, po. otro, no sé. ¿Vieron que es Pero- osado? Sí, es súper Sí. osado. Tiene unas tomas así como rarísimas, que es como, ¿cómo cresta grabaron esto? Sí. A mí De hubo hecho, una toma que me grúa. gustó Ah, mucho. sí, po. Y la ¿Te gusta al música. final? La música La también era música. acuática. Yo La encontré que música Sí. es como... la cueca infinita. Sí. Oye, Oh, perdón, rarísima. hablando de la coca, yo quería volver... No, veo la Vale. Yo quería volver a... Quería hacerle una pregunta que pensé que iba a llegar, pero no ha llegado. Un comentario, en verdad. A mí, en verdad, me impresionó mucho el cambio en la ceremonia, como en el funeral, cuando pasaba de como dar el pésame al principio, al final la gente carreteando, bailando cueca, Mm. y la mamá, que había perdido la guagua, como en la caca, así. Sí. Como ese contraste lo encontré, me impresionó mucho, como que... Eso fue lo que más me choqueó a mí, como ese Sí. contraste, como que estuvieran todos así carreteando y de repente se mueve la cámara y está la mamá así que acaba de perder la guagua mierda en la cama, así como Sí. y nadie le está haciendo palmar la espalda. Así como- Aún más que sea todo en el dormitorio, ¿no? mm, El velatorio, la fiesta y Sí, ellos pero es que eso durmiendo porque todo ellos en no un, tenían más, mismo, o en un sea, mismo cuarto, todo en una en misma un habitación condominio. es notable. Sí. Bueno, que Y está la bien lo guagua mismo. ahí y todo. Y, no, y antes de eso, la escena en la que duerme la familia en la cama, que también Bueno. habla como sobre hacinamiento, el hijo como sin pantalón, yo dije como Sí. abuso, como no, abuso, y decía, todos esos temas yo creo que igual son, no sé, encuentro que la película los pudo poner muy bien, los temas como de hacinamiento, no sé, marginalidad, como los colocó de forma muy directa y como muy efectiva, no sé, eso. Sí, en ese ¿No sentido, les ponte pasó tú cuando la escena cuando están como mostrando la habitación de la familia rica, que es como que los ven por la ventana y la cuestión, y Mm. hacen caleta de énfasis como en la pieza enorme de la pareja casada, ¿cachai? Sí. Y es solo para en eso el los- baño? El Y baño blanco. yo lo encontré así como increíble esa escena porque Sí. tenía ahí a los otros gallos, el otro gallo que se lava la cara como con el agua en el patio y esta galla que tiene Sí. como un baño increíble como de mármol y yo dije como ya, obvio que todo yo en mi reflejado. casa puedo tener ese mismo baño, pero ese contraste tan patente en una época que había efectivamente, como dice Chino, más marginalidad, lo encontré brígido. También hubo un momento de contraste así como que estaba la familia todos junta comiendo, estaba como el cabro chico, hijo de la familia con plata, que estaba como un mayordomo sirviéndole y el cabro chico alegaba porque la leche no estaba lo suficientemente helada, Sí. que ese fue como el primer shock porque quién chucha toma leche fría. Pero sí, había como harta escena así que como Cari Sello lo enroscaba en la cara. ¿Sí? Como que era imposible no darse cuenta. No son 30 pesos, son 30 años. Ay. Oye, yo lo que quería saber es cuánto es una luca en esa época, porque lo que tengo entendido es que ya son 1000 escudos, porque todavía no pasaba el paso el paso ¿Sí? al peso chileno, ¿no? No, Es yo que creo que Ese es sí. con, ¿De qué año está? ese es como el 67. 76, creo. Pero No, en el todo caso 73, era más plata que 72. ahora, pues, ¿o no? Sí, po. 20 lucas. O El escudo ahora está al 75, así que sí, totalmente eran escudos. No, sí sé que son escudos, pero no No, sé pues, cuánto, no sé, la prostituta cuánto tú se vende por 20 lucas, creo que era, o 30, no lo recuerdo. ¿Cuánto será eso en poder adquisitivo? Como que me quedó dando vuelta. Igual, Sí, que No, también tenía escudo, peso, como... escudo. ¿Ah? Eran Eran peso, escudo, peso. 30.000 escudos o 20.000 escudos. Pero igual antes de los escudos habían pesos ya. O sea, es ida y vuelta. No, sí sé que son ida y vuelta, pues, pero los pesos, el traspaso al peso es con el gobierno de Allende por inflación. No, fue en dictadura, fue el ¿Sí? 75. Ah, chucha, ya. Pero, claro, la tasa de cambio era como 1000, algo así. Era así el... Sí, un escudo eran 1000 pesos. Sí, eso dice Wikipedia por lo menos. Claro, yo también digo eso, no sé. Pero entiendo, Claro, la ¿Siento el inflación, no peo sabemos chino? cómo es Como los ahora. céntimos y los...
Claro. No, pero mira, a modo de comparación, Nano, cuando mi mamá era chica, la micro le costaba le costaba 50 centavos de peso. O sea que 20 lucas, Centavos de pesos. sí, Sí, esa wea no existe ahora. no, voy por Demasiado eso, poco. pero eso era como en el 70. Bueno, Entonces, ¿y 20 lucas cuánto 20 es? lucas era mucha plata, según yo, ¿Sí? ¿o no? O sea, No cuando creo. la puta le dice al weón que le cobra 20 lucas, básicamente le está diciendo, ándate a la chucha. No, era el precio que le daba a todo. Yo creo que significaba algo distinto nomás, como que... Deja ver ¿Quiere algo. vender? O Bueno, sea, es ver a una cuánto se pregunta le muy complicada, así que nadie la puede responder, pero podemos seguir seguir con otra Alguien la cosa. responde a los Que- comentarios. Eso puede Pero ser. ¿Qué pero si crees? era más plata, si piensen que cuando chicos la moneda de un peso valía. O sea, los pesos tenían sentido, ahora los pesos no tienen sentido. Sí, po. Es verdad. O sea, según yo, si eran 20.000 pesos, en esa época era caleta. Yo creo que eran, no sé, pues eran 20 escudos, me imagino. Lucas siempre es para 1000. Ujú. Pero por eso, 1.000 pesos eran 20 escudos también. Yo creo que de hecho Porque debe haber 20.000 algún momento pesos alguna eran calculadora. No, Puede pero ser, ¿ah? ojo que, espérate, él, lo que fuera, amigo, pololo, marido, lo que filo, Claramente no. persona que le arrendaba el hotel, Borrachito del... Era el mismo ciego, Eh, ¿o no? El no, que no, se no, hacía no. ciego. No. Sí, pero es que se hacía el El que ciego, la va a según yo. sacar. ¿Sí? O sea, Sí. claro, el que la verdad, sacaba del hotel, sí. verdad. Sí, ya, pero el jefe de 800 lucas, ¿o no? Sí. Ya, pero entonces igual eran 4 clientes, no, 40 clientes. ¿Qué? Ya, igual es caleta. ¿Eran Sí, pues 800 sí, o eran era muy 80? real la... Eran 800. No estudiamos economía, ni matemáticas, ni ingeniería por algo. Adiós. Ni cine. Está bien, claro. Eso no quita que podamos hablar de Y esto. tampoco soy aficionada a las matemáticas. Igual, Sí Mavi, al cine. respondiendo a esa duda, según yo, como que iban a buscar la plata como al hotel, no solo donde ella. Esa es la conclusión que saqué yo, porque claro, hubieran sido 40 clientes, ¿verdad? Ya, pero la No, pero irregularidad obvio que el tipo igual del tenía plata. arriendo, de que te lo suban cuando sea, eso Mm. es como la capa de información para mí que había en esa escena, ¿no? Como, ya, Violencia ahora, inmediata. todas las cosas más informales, y qué pasa hoy con el Como pura mafia. subarriendo, Claro. ya. Pues la Babi Perdón. extrañó la película, buena, la pregunta de cuál es la parte que más les marcó de la película, y yo les voy a contar la mía primero. ¿Qué fue la parte donde estaban todos bebiendo bajo el puente y llegaron estos hombres como a robarse el alcohol? Me dio demasiada pena saber que sigue existiendo gente que vive en la calle, sobre todo ahí en Calicanto, y que hay tantas situaciones así muy turbias que ocurren en la noche, delitos, peleas, violaciones, y qué horrible. Que aún sucede, entonces es lo que más me marcó y sentí como muy real, más que el velorio. Ahí sí que nos han pasado 58 años. Yo igual, a mí también es la que más me marcó. De hecho, quedé mal, quedé como así, demasiada angustia. Y me pasó lo mismo, es como, esto podría estar pasando ahora mismo. Como que A llegaron mí, de la nada y fueron los dueños de todo. a mí con esa escena me llamó, o sea, me cagó mucho la escena, la verdad. La actuación de la pelea la encontré mala. La ¿De la encontré, pelea? sí, no caché. que estaban No. todos como tirados en un montoncito, como una pelea como ridícula, como que la gente no pelea así, se agarra Y combo. nosotras pasándolo mal y Chino así como... Puta, pero es que yo igual la encontré ¿Era realista, falso? siendo una La pelea encontré como de adultos sobreactuada. con cabros chicos, como que no sé, Sí, igual niñitos chicos era hablando. creíble. Igual la encontré Ay, más sobreactuada que el resto de las películas. Como De la que película, los cabros perdón. chicos no se van a poner sí, a pegarle patas voladoras, ¿cachai? Ya, a ver, veámosla. yo la encontré mala, derechamente. Sí, la encontré bacán, como en el sentido de, claro, te muestran esto y después a ti te cuentan lo que decía como el hogar de Cristo en esa época con el padre Alberto Hurtado, ¿cachai? Como que, claro, tiene sentido los niños debajo del puente y todo. Como que algo que, claro, pero esta fue la época en que se creó el hogar de Cristo, ¿cachai? Como por esta misma problemática de la gente que vive bajo el puente. ¿Y cuál fue la escena que más te marcó a ti, Chino? A mí ninguna, me la encontré enferma fome la película.
Pero Fuera, Chile, te vamos a Te marcó la silenciar. película entera, onda lo mala que era. Está perfecto. pero Me me marcó cuando vi cuánto gustó, quedaba. Te marcó me este gustó, podcast, onda. bueno, lo que me gustó mucho fue la escena en el velorio, donde está la mamá durmiendo destrozada y toda la gente carreteando alrededor. Esa escena encontré que era así 10 de 10. Y esa fue la escena que me marcó mucho. Que la historia, al final, no es una historia, un viaje épico que se usa desde antes de la Odisea, ¿cachai? Estamos hablando de historias como, es la historia cliché de una novela, ¿cachai? Entonces, claro, la historia no me llamó tanto la atención, pero sí me gustó esa escena en particular. Sorry, tengo un perro nuevo que no deja de llorar. Ay, exquisito. Tráelo. Tráelo. Muéstralo en la cámara. Tráelo fake. Es demasiado tierno. Ya, ¿quién sigue? A mí No, también no. me gustó la escena del funeral, pero debo decir que igual no la encontré tan chocante como el velorio. Como que habiendo vivido un velorio hace poco, también me pasó mucho como ese ciclo, como de estar, no sé, sufriendo, a de repente empezar a encontrarte mucha gente que yo por lo menos no veía hace mucho tiempo, y no era un carrete porque no me sentía en un carrete, pero tampoco me molestaba estar con toda esta gente de alguna forma celebrando la vida de un amigo. Y terminamos carreteando y tomando en una casa ese día, pero siento que puede ser parte de las emociones. Obviamente la mamá le estaba pasando como el pico, pero yo creo que sí es parte de los velorios y los funerales, y a los velorios y a los funerales que ha ido mi papá y se encuentra con ella, bien terminan haciendo asados, entonces no encuentro tan ajeno que uno termina celebrando también la muerte de la persona que se fue, como que Pero es diferente tiene, morir a ser muerto. Ah, comentario. Igual, creo. ¿Cómo? ¿Por qué es ¿Qué? diferente? Yo no escuché. Que creo que es diferente doler o sentir y después pasar a la celebración cuando una persona que murió como que vivió, porque hay una cuestión como de recuerdos, de que cuando una guagua nace muerta, igual es diferente la sensación, es otro tipo Sí. de Pero todo. te digo que es lo que pasaba también en esos años, y es la razón de la porque le pegan al papá y la mamá está ahí, como que nadie está con ella, es que llegaban gente viejas, eran viejas que se dedicaban a ir a los velorios, a cantar, Tipo y la, grupos que iban la a cantar. Entonces Llorona, todos ¿no? iban ahí como, va a sonar muy feo, pero eran así las cosas antes, pues como comer, tomar, como hacer presencia, grupo, cantar. No, no necesariamente ellos son todos familiares, y por eso cuando el tipo queda botado en el suelo, no hay nadie que... Ya, sí, ahora Es ahora como entiendo todo, porque eso era lo que a mí me chocaba como de la situación. No era como que el carrete, porque obvio que en un funeral uno como que termina celebrando al muerto, pues, ¿cachai? A mí lo que me chocó fue que como que a mí me dio mucha pena la señora y después como verla ahí que como que nadie la apapachaba, y después el papá que también le queda tirado y como que se agarraba con netes con otros hueones y decía, pero ¿quién vino a ver a esta gente? Pues y ahora que tú contés como eso, ahora me hace más sentido. ¿Cachai? que yo creo que algo interesante, que quizás es una lectura que no hemos hecho hasta ahora y que yo tampoco había reflexionado y que me hace mucho sentido con lo que comenta la Javi, es como esta población urbana en Santiago, pero que también viene de un pasado muy rural y que son costumbres muy rurales y que hasta el día de hoy en el campo, no necesariamente con los velorios de las guaguas muertas, pero como que mis tíos en el campo todavía para el 18 de septiembre hacen como mingas colectivas donde llegan todos a comer y a tomar y no son necesariamente familiares, son como los vecinos y, y claro, o sea, también existían las lloronas y después les puedo contar la anécdota de mi abuela siendo un angelito, pero como que son cosas que pasaban en el campo y que te hablan también de una población que llegó a vivir del campo a la ciudad y que todavía tenía esas costumbres en el fondo. Claro, si el boom de gente que llegó a vivir a Santiago fue como en los años 50. O sea, esta es primera generación de gente que migró a la ciudad. Y que además vivían, o sea, si esto efectivamente es un conventillo, son personas que vivían una al lado de la otra, de la otra, de la otra. O sea, pasaba algo y es una cuestión que afectaba a todos los que estaban en la misma casa. En el fondo.
O sea, de hecho hay una escena en la que cuando se queda dormido el niño, que la mamá le pide a la vecina que se lo lleve Claro. a su pieza, que yo igual encontré interesante como esa frase, porque habla también como de una relación entre vecinos, Claro. que hoy en día existe menos, yo creo, como una cosa que es como, es tu vecino, pero también es Te confía en la guagua. sí, y como que también no es raro, como que te la lleváis para allá, Claro. Sí. como que- Y en el fondo Cuando vive están juntos. todos ahí en el patio central, esa escena, ¿no? ¿Qué? Lavando la ropa, haciendo como puras No, labores la domésticas. escena cuando el niño Ah, personaje principal se queda dormido arriba de la cama y como que Ah, está como el carrete alrededor y se lo bien, llevan. bien, sí, me acuerdo. Bueno, rescatando lo que dijo Chino hace un rato, ¿le gustó la trama o no? Sí. A mí sí. N. A ver, Yo quiero hacer lo que dijo Nano, repetirla, ahora y en todos los países. En todos los países. ¿Qué No nota quería le ponen a la trama? Del 1 al 7, Nico. 7. Nano. A la trama, Sí. ¿Qué es la trama? 4. Vale. Sí. ¿Qué es La como el historia. viaje que hace el El niño? argumento de la película. El argumento, sí. El guión. No, porque el Es guión que es. hasta el guión no, quizá en términos No es generales. lo Claro. mismo. Ah, te pondría un 5, yo creo. Yo le pongo un 7. Yo pongo un 4. Espérate, ¿a qué nota? ¿Hasta el 10? ¿Quién dijo un De 1 7 al chino? 7. De 1 al 7. Ah, Yo del no he uno al siete. hablado. El Ah, pipo. ya. Tipo. Yo dije un 7. Deja el chino para el final. No, chino le puso un 0, según yo. No, no, no le he sí, puesto yo nota, creo que pero, tampoco. o sea, le puse las estrellas por el final, pero ¿Pero qué nota le poní? ¿a qué? Es que Argumento de la según yo película. las estrellas suman todo, suman la música, la propuesta Claro. escénica, el guión, todo, pero Claro, la trama es ponderá- solamente como el resumen general de la historia, que para Sí. mí ha sido mejor que incluso películas que vimos del año pasado. Sí. Sí. Y una pregunta, Sí, ¿es que hacer no, un no, dibujo sí. a la estrella? ¿Onda hacer Sí, Mejor hay que que el dibujar las club. estrellas. Sí, sí, sí. Es con. Pero mejor Ay, que... qué entretenido. Yo la encontré mejor que el Sí. club. Lo que pasa con esa trama de la película, hay una que es un poco más antigua y que es demasiado parecida, pero en versión francesa. Entonces cuando la vi era como lo rehicieron en Santiago. Pero lo que sí me gustó era que mostraban todo lo que pasaba en Santiago, o sea, como las tradiciones. Y O sea, que el es que niño creo con que su- ¿Película francesa? se llama, Chino la va a odiar porque esa sí que es lenta. Pero si 400 está rápida, una película que dura Una hora 15. 20, 1 hora y Ah, cuarto, bueno. sí. Pensé que no te Sí, había es gustado porque Puta, ahí ya hay está, rapidísimo. ¿no? Hay Ah. 7. Este es mi error nuevo. No, terrible. Oh. Es hermoso. Agradable. Va a ser la cara del... Así, Vicky, ven acá. En el póster. ¿Cuánto llevamos? Oye, ¿seguís grabando? Tipo. Sí, Ah, obvio. No hemos Espérate. terminado que no me todavía. aparece. Ah, porque está la pantalla en la mano. ¿De qué te Dejo reíste? de... Vamos a ¿Cómo tener que dejo de editar. compartir? Perdón. Arriba el botón rojo. ¿Qué Ahí. estamos Bueno, hablando? Sí, y pero igual ya nos quedan Las 15 notas, minutos. las notas. ¿Quién más falta? Ah, yo a la trama le pongo un 6. Avi, Vale. Es que me cuesta, Póngatela. mójate el potito. está complicada. ¿Le voy a poner un 5-5? No, po. 6 o 5. la, No, sí, la pues, cara del sí, Nico que así, tenía eso, sí. desaprobación. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que es un poco volver al comentario que, no sé, creo que lo dijo Nano, no sé qué nos dijo antes, pero que como que, ¿qué es la trama? Si es el hecho de que el niño va caminando por Santiago o si es el hecho de que ese niño va caminando de esa forma por Santiago, ¿se entiende? Y los po. personajes La y trama todo. es el Pónganle argumento, el nota, plot. tírense. Claro, a mí mi pregunta es si es que este niño, si hubiera tenido aspecto de una persona, Nice. de un niño con plata, ¿habría podido caminar todo eso por Santiago sin que alguien le diga como, amigo, qué onda? ¿O No. hay un componente de clase ahí en que Pero porque tiene esos años igual. Puta, andaba medio haraposo, lo dejaban andar así por la calle? El Pero niñito si cuico que piensas- vimos en la tiempo no lo película dejaban. le tenían que pasar la leche en bandeja en la cama, así que posiblemente fría. no hubiera podido salir de su casa. Claro. Claro. Solo. No, pero igual igual la gente se preocupa en cierto grado del niño. O sea, esta Sí, po. galla que va y llama a un carabinero y después el niño no está. La Sí, po. prostituta que lo adopta, como que igual. Pero la Pero no que lo sé, deja. yo todas las veces que me perdía cuando chico, me salvaba alguna señora que se apellidaba de mí, ¿cachai? Como que eso igual es...
Claro, ojo, pero también Javi, hay un punto ahí Me en perdí que harto, toda la gente que parece. lo ayuda, en general, la gente que lo ayuda no era la gente con Lucas. El gallo con Lucas que lo choca le tiró una Luca, ¿cachai? sí. Claro. Como que esa fue la reacción del gallo con plata, que los otras eran personas que se O sea- dedicaban como a servicios, ¿cachai? Que era esta Mm. persona que servía a esta mujer rica, y la otra era una prostituta, y el otro era un chanta, básicamente. Aquí está el cielo, vamos, Yo vamos me al quedé con cielo. que era clase media la primera. Pero Sí. Lo que sí, Javi, que la prostituta, lo que sí es interesante es que la prostituta se lo lleva para protegerlo de la policía, que también en el fondo habla como de un mundo como que está al margen de como el status quo, porque al que ella también pertenecía, como ojalá quedarte lejos de los pacos, y también al final... Ese era su status, como esa era su situación. Esa era su realidad, creo que es como la realidad de la mayoría en ese tiempo. Sí, po. Y también al final, cuando estaba en La Vega y hay una señora que le da, o sea, una persona que le da como una manzana, como que se la regala, como que en el fondo, en ese sentido, si hubiese sido un niño de otra realidad, como dura 10 minutos en la calle, como solamente porque era ese niño podía vagar, yo creo, y como que la gente como que lo dejaba vagar, porque que igual es heavy si uno lo piensa. Sí, po. O sea, yo creo que ¿qué había más? muchos niños Bueno, así, oye, por eso era como... y sin ir más lejos, los pacos cuando están viendo esta pelea dicen, ah, mira, esos deben ser los que están robando las botellas, te los muestran y uno dice como ya, entonces ahora entran los pacos y se meten en la pelea. Fin de la intervención pero de sí los se meten, pacos se y escucha. que siga el caos, ¿no? Sí, pero se Se lo escucha al final, llevaron, aparece. po. Se escucha Sí, al po. fondo ¿Aparece? después y se llevan como... Ah, tenéis toda la razón, aparecen al final. ¿Ah? Llega, Sí, es verdad, llega verdad. la ambulancia y la cuca. Claro. No, es que no nos muestran la acción, eso es lo que pasa. Te muestran después como el Es que quizás llegan y Ya, pero se acabó hoy, todo. ¿cuántas veces desenlace. eso pasa de que hay sectores marginados que que no entra ni la policía ni la ambulancia? Sí, no. Claro. Así Sí. que es lo mismo. E igual es brígido lo que decís tú, Nano, como ya, esos de seguro son los de la botillería, porque hay unos cabros debajo del puente, como igual súper prejuicioso, ¿cachai? Pero estaban haciendo alboroto Pero sí, porque po, estaban al bototo curados. y se escuchaba como... Sí, sí, Y bueno, obvio, después, pero ¿no? igual, Iba a 3 cuadras o 2. Camilo, Claro, pero pero no es en como que haya Europa los una alborotos debajo granito del que puente lo son señalaran ni carretes, no nada, son ¿cachai? alborotos, ¿sabes? No, está bien, pero... El río es distinto que el río Mapocho. Me refiero a que se vive en el... Hay borde. Hay borde como con Sí, pubs y cosas normalizado. así, y acá es más Claro. vacío, Sí, o ¿cachai? sea, No y hay aparte abajo vida. era una pelea, como era evidente que está... Hay alcohol de por Oye, medio. ¿todos tienen sus notas entonces? No. De la trama, Ah, de yo la estoy dibujando trama sí, estrellas, po. pero la puedo Pero dibujar la rápido. estrella No, es Lucas no otra dijo. cosa, po. Eso al final, Lucas, ¿Qué lo- nota le pone a la trama? Yo le pongo No la un película. 4 a la trama. 4 de 10. No, Ah, pues de de No, pues 10. de 7. No, por siete, 7. no, Es como- Ah, el ya. chino el mueve la chino. escala De para 7 le pongo un 4 porque encuentro que que cumple con lo mínimo. Bajándola como sea, así. 4 Claro, de que 100. quedó aprobado. Sí. Ya, entonces ¿Me falta ponemos chino por nomás, la ¿no? Bueno, pero respuesta, mostremos la ¿no puedo estrella, decir ¿no? ¿Pipo dijo? Sí, Pipo. falta- No hablamos del final, yo quería hablar del final. Ah, Sí. ¿Y Ah, tú, no, Beatriz, vamos a los dijiste la pájaros. nota de la trama? Oye, ¿A pero qué cosa de pongamos los pájaros? nota y Yo un después 7. hacemos un collage. ¿Qué? Como un collage. Como un collage, tú habláis del final, el Nico habla de los pájaros, yo quiero contar la anécdota de mi abuela. Este es vamos un a largar. collage, amiga. Me gusta lo que dice la mozo. Sí, Ya, era Ya, una- Ah, bueno. Después los créditos. Hablen entonces, tiene la palabra Pipo, Nicolás y Consuelo. Ya, Y luego el las final, notas. y por Y eso luego por mí tiene un 7 la trama, a pesar de que no es la trama más fantabulosa, ni más épica, ni nada. Como que siento que la trama cierra súper bien con el niño llegando al cementerio, en que es una película súper como de un punto de vista infantil al final, y tiene un final súper onírico donde da lo mismo que el pendejo no llegue a su casa y da lo mismo que sus viejos no vayan a estar en su casa cuando llegue, porque a él lo único que le importa es llevarle las alitas a su hermano, y finalmente logra llevarle las alitas a su hermano así como por accidente, y la película que cierra en eso y se aleje así, y diga así como por el destino de la vida lo va a cumplir, es como que se cierra completamente todo el arco del pendejo, ¿cachai? Y el resto de las weas son superficiales, igual que todas las tramas secundarias.
que Sí. son como ventanas hermosas a la realidad de Santiago, pero en el fondo no son lo importante para la película, ¿cachai? Eso es lo que sentía yo y por lo que la valoré tanto, ¿cachai? Pero en verdad sí deja mucho que desear en muchos aspectos, solamente que depende, qué es importante para ti en la película, ponte tú. Por eso yo le pongo tan alta nota, para mí no es importante lo otro, ¿cachai? No sé. Eso. Estoy muy de acuerdo con lo que Bien. digo. La Consu. Ya, yo oí la anécdota de mi abuelita. Cuando mi abuelita nació y tenía unos meses, bueno, mi abuelita tenía como enfermedades raras cuando chica. Mi mamá dijo que le daban como soponcio, que como que dejaba de respirar y como que cosas raras le pasaban. Y había un médico en el pueblo, porque esto fue en el campo, pero no era un doctor, era un médico, como un médico de hierbitas y cositas mágicas, que siempre que a mi abuela le daba un soponcio, iba y hacía algún menjunje mágico y mi abuelita como que resucitaba. Y una vez le dio un soponcio y no encontraron al médico y mi abuela se murió. Y le hicieron esto y era un angelito y la tenían todo lista y todo el pueblo se enteró como que estaban velando a mi abuelita y no sé qué, y este médico se enteró y fue y llegó cuando mi abuelita estaba así y dijo, pero si esta guagua está viva, y volvió a hacer como un menjunje mágico y resucitó disfrazada de angelito. Eso. Cuando era guagua. Wow. Sí, Pero po, ella murió con en meses. ¿Tu abuelita O acá de sea, Santiago? murió en serio, sí, y mi mamá dice así como, y esta vieja, o sea, la mamá de mi mamá, dice, y esta vieja siempre ha visto espíritus y cosas raras, así que en bola sí murió de verdad y cruzó y tiene cosas mágicas. Eso. ¡Wow! Consuelo, Somos en tu casa afortunados de Fernán. tenerte en el No, podcast. ¿Cómo, sí, cómo conocí se ese llama especial esa el día de hoy. enfermedad que Mi la gente abuela se pudo muere y haber sido vive, ¿no? enterrada y yo no existiría. Uy, ¿te imaginas? ¿Qué cosa, Chino? Esta enfermedad que la gente muere y cómo revive, como... ¿Zombie? Coma. No, No. Sí, se llama como... Consuelo, tu abuela zombie. sí. Soy nieta de un zombie, soy privilegiada. Ay, Pero madre. la abuela se escondió. No, pero tiene un ¿Qué nombre. cosa? ¿Qué cosa? Sí, que Perdóname, como que perdóname. fallecen y en verdad no. Catalepsia, ya lo googleé. Eso. Sí, es verdad. ¿Y cuánto rato va a durar ¿Y así? eso? Gracias, Google. Oh, ya, perdón. Mi papá tiene un familiar en el sur que le pasaba algo así y de hecho falleció, y siempre cuenta la historia de que sus hijos habían ido a la funeraria a hacer los trámites y lo llamaron por teléfono mucho rato después diciendo que había revivido su mamá. ¿Pero Y eso qué fue hace onda? poco. Brígido. ¿Cómo se llama, Chino? Catalepsia. Por eso No, no. también me puse la imagen del angelito. Qué suerte. Era mi plot Oh, twist. ¿Qué pasa? Soy un Era angelito. como eso que sale en internet de cuando ponían la campana para avisar si... Oh, y iba a decir eso mismo. Sí, qué miedo. Es que Bueno, Oye, todo le- pero es increíble si ese niñito era una maqueta, en verdad quedó demasiado Sí. bien. Yo Sí. en verdad Obvio que hiciera una vaquilla. Hola, no Chino. vi si consiguieron una guagua En muerta películas nomás. mucho más actuales ocupan muñecas, güey. Así que, bueno, en verdad en esa época quizás era una guagua, ¿verdad? Sí, pues por eso voy. O aviada con analgésico. No, pero Creo oigan, que- fuera de hueveo, antes, según yo antes no era ilegal tener como fetos como en los colegios, como embalsamados, además que era un embalsamado. Ah, bueno, sí, es verdad. Algo. Bueno, en la En mi historia del colegio cine, en básica habían fetos. Pero los O Luca, fetos igual hay habían películas algo, recientes ¿sí? donde han usado muertos accidentalmente. O sea, recientes. ¿ah, entre sí? comillas. ¿Accidentalmente? Pero igual hace, puta, tendría que buscarte las fechas, pero no siempre hubieron como leyes para el uso de los animales en las películas, pues como Sí. una película de guerra que mataron como 40.000 caballos y ya dijeron, ya, vamos a tener que regular esta wea. Así Oye, que en alguien- esa, entre más antes, Yo creo que esas palomas murieron hoy de todas. Sí. Oye, Ah, ¿cuál era la sí, iba a pregunta de los decir. pájaros de Nico? Pierde ¿Qué iba a cuidado. decir? Ah, sí, Nico. No, sí, yo quería comentarla como la aparición de los pájaros, como que creo que igual era... estuvo todo el rato sí. y... ¿Una metáfora? Sí. No, Yo creo que no, también sé, tenía un pájaro. significado. no sé si como Son de todo que le Santiago, ¿no? encuentro alguna especie de valor o no a eso, pero sí encontré curioso que apareciera, porque me hizo acordarme de la película Pájaros, que igual es como de los 60. Quizá al menos la vieron, la habían visto, según yo, de unos pocos años antes, porque la escena es como los pájaros arriba y que de repente volaban y salían. Como que yo creo que sí jugaban un rol como en la ciudad como de Santiago, que además los pájaros, las palomas siempre están asociadas como a la insalubridad. Sí. Yo creo que sí tenían algún significado, oye.
Porque al principio, no sé, pues la primera toma es como todo este grupo de palomas caminando así, volando libremente, y como que abruptamente son interrumpidas por un disparo y se convierte en una toma de una paloma cayendo. Claro. Y al final la paloma que se escapa es como la que sigue como la trama, así como que va de lugar en lugar, ¿cachai? Y al final, ahí como que me perdí un poco, pero al final te diría que igual aparecen las palomas de vuelta, como que yo creo que Aparecen todos, o sea, yo encuentro que aparecen todos, como, pero no como sé que si me gustó tanto. alguna intencionalidad tenían claramente. Sí, yo creo que tenían Un una angelito. intencionalidad, no sé si me gustó tanto, pero lo encontré curioso que en esos años aparte usaran los pájaros de esta forma. No sé, yo creo que podría haber sido una referencia a como a casi que Hitchcock, así. De más. Porque de O tanto, sea, esta película es del 67, la otra debe ser como el 62, 3, Te busco. no sé. Quizá no, pero igual. no, pero igual, o sea, de Quizá todas era solo un mecanismo para hacer las transiciones de como que todo está, como que ibais viendo como todos estos grupos distintos de gente, que al final era como la paloma, la vista de la paloma de la ciudad, así. No, Como pero las igual, ventanas que abrieron. Simbólico, o sea, igual Era al más que final, eso, sí. sí, pues la escena, la penúltima, es como la paloma arriba, mirando al niñito. Sí, pues. claro. Como, Pero según yo es sí, como pues. que va relacionado con las alitas del Sí, po, angelito. el y niño como que salva a la como- paloma, después ve al paloma, lado de su otro hermano feliz. y está junto con. Sí, es como. Es Es como la recurrente que se alcanza a el hecho de salvar. volar, las alas. y es la paloma Nico, también El que, angelito la guarda del niño. La paloma que se escapa es la primera que el niño ve y después como que Sí. intenta rescatar una paloma. Sí. Y cuando Nico, van a esta comprar, película salió 4 años después de Los pájaros de Hitchcock. Ya, ¿viste? Puede ser. Que la haya visto. No sé si. Oye, o que sea, De todas decía que maneras. Hitchcock el director fue muy probable la vio. ¿Cómo, Pipo? No, vamos a entrevistarlo en el próximo capítulo. Es muy nada que ver, filo. Vamos a ir a desenterrarlo. ¿cerremos? Sí, ya. Démosle con la ¿Cerremos? estrella, ¿o no? Ya. Las valoración de cada uno de la película completa, considerando la música, los personajes, el doblaje, que es muy peculiar, que hablamos, la locación, la decisión de las tomas, el guión, los actores, la puesta en escena, la trama, todo. Se va a resumir en 5 estrellas, no puede ser media estrella. ¿Ya? Sí. No hay puntaje negativo, chino. ¿Estamos listos? No, ¿Están no, si todos no listos? puse negativo ni cero. tranquilo. Ah, ¿Quién falta? Menos 5. No sé, están todos, ¿no? Ya. Sí, ya. 1, 2, 3. 3. ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde está mi cámara? Ah, ahí. Pipo Y- y Nico son los que le dieron 5. Sí, tiene harta bueno, oye, Una por los estrella. que no cacharon, Pipo puso 5. Sí, y el- perdón. Y esas cosas son estrellas. Oye, está linda. La Hola. Javi, ¿tú? 4. 4. Ya, estuvo Nico bueno. le No, puso no vi. 5. Un aplauso a esta película. ¿Ay, o no? Ah, bravo. Buena, chócale. Claro, están todos muertos, pero lo aplaudimos Igual. igual. Sí. Sí. No, yo creo que los cabros chicos deben tener ahora como 70 años. Po. Sí, Sí, pero ahí, Claro. el cabro chico, el protagonista era el hijo del director y está vivo. Ya, mandémosle un mail, Mira. mandémosle por mail. Mandémosle un mail. Podríamos Entrevistémoslo. entrevistarlo, estaría bueno. Ya, Oye, Lucas, ¿cachan? Dígame. adelanto. cuéntanos Cuéntanos. cuál Review. ¿Cómo seguimos? ¿El abuelo Película. sigue vivo, no? No, Como que ni tengo que hacer. ¿Qué vamos a hacer la próxima ¿Cuál es la semana? película Cuéntanos. que vamos a ver la otra semana para invitar a Ah, nuestros oyentes? Con voz de locutor. Bueno, es que me Con voz de- confundieron, pero quedamos en Cachimba al final. Sí. Sí. Ya, Ya. pues, ¿Y qué te spoileaste? vamos a Que va a ver ser dirigida por el chino, Cachimba. la discusión. Me falló Google. Sí, Vamos a ver sí, me Cachimba, una gusta. comedia Sí. del año 2004 dirigida por Silvio Cayosi. Cayosi, igual importante. ¿No Cayosi de las películas típicas chilenas? ¿No? Creo que sí. Tírate un Sí, yo creo diálogo que de sí. cierre. Cuenta con algún reparto de destacados actores de teleseries como Mariana Loyola, Pablo Schwartz y Julio Jung. Notables. Espectacular. Sí. Ya. Eh, Fantástico. Ya, po. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Chao. Chao, que esté muy bien. Suscríbanse aquí. Suscríbanse. Suscríbase, denme like, Ya, chao cabros. Bye. auspícienme. Ya.